Conversaciones para más orgullo. Eh, este espacio de conversaciones virtual al cual les hemos invitado a participar el día de hoy nació dentro del marco de la pandemia del COVID-19, que ya se nos olvida, pero siguió y sigue en cierta forma, en respuesta a las tensiones raciales nacionales en mayo del 2020, con el objetivo de crear conciencia sobre los sentimientos contra la negritud y brindar un espacio de apoyo y curación para los miembros de nuestras comunidades. Nuestra firme intención es centrar las voces de las personas afrodescendientes y afroindígenas y resaltar el diálogo comunitario y el arte como manera de reinventar y crear espacio para conectarnos y fortalecer las identidades que los sistemas opresores intentan borrar. Para la construcción de este espacio hemos creado un comité, yo formo parte del comité, el cual se reúne semanalmente para dar forma a estas conversaciones, por lo que quiero tomar un momento para reconocer y agradecer a todas las comadres que se trenzan en este espacio. Son estes Minox, Teresita Bazán, Aidela Variega, Delia Pinto Santini, quienes además nos brindan apoyo técnico de vez en cuando. Hoy lo hacen Milvia Pacheco Salvatierra y Raiza de la Hoz. Maybe Hugueto Ponce, mi persona, Evelyn Laurent Perrault, Ana Gabriela Cano, Gema Lipado Auscanga. Muchas gracias por todo lo que hacen para la construcción de este espacio. Queremos reconocer también el arte de la publicidad que lo realiza Minox, en este caso basado, inspirado en el trabajo del fotógrafo venezolano Antonio Briceño Linares. Muchas gracias, Evelyn, por esta introducción. Este tránsito a través de estas conversaciones va mutando cada vez más y nos encontramos ahora ante la serie 8, que se llama Fronteras en Tránsito, Raza, Género y Migraciones Multidiversas. En esta octava serie hemos estado conversando sobre el complejo tema de la migración y con una mirada interseccional y afrocentrada y transcentrada. Estamos tratando de tejer y visibilizar cómo las políticas internacionales y migratorias creadas por sistemas coloniales y contemporáneamente también por el norte global tienen un objeto claro, que es bloquear el acceso, manipular las subjetividades de convivencia de los pueblos afrodiaspóricos y de comunidades disidentes del sur global que están en movilidad voluntaria o forzada a través de de un racismo antinegro que deviene de una herencia colonial que al mismo tiempo perpetúa los sistemas de opresión contra las comunidades negras y disidentes. Hemos tratado de complejizar la mirada de la migración a partir de reconocer la diversidad de cuerpos, de género, de territorio, naciones y posturas para poder dar cuenta de las violencias estructurales que se conjugan sobre los pueblos afrodiaspóricos que están en constante movilidad. Para ello, pues a lo largo de esta serie hemos hablado de conceptos de migración, de movilidad, de nacionalismo, de apátrida, de racismo antinegro, y para dar continuidad a esto, quiero presentarles a nuestros ponentes, a nuestros tres ponentes que nos han acompañado a lo largo de estas tres series. Yo quiero agradecer su presencia, su pensamiento, cada vez que reflexionamos sobre algo y comentan algo, creo que es como muy potente. Y pues nada, uno de nuestros primeros potentes es Ana María Belique, que es socióloga, activista y cofundadora de la organización Reconocido, un movimiento que moviliza y empodera a la población dominicana de descendencia haitiana para defender la igualdad y los derechos de la ciudadanía. Su activismo se centra en la restitución de los derechos de nacionalidad de las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano en el 2013 y el impulso del empoderamiento social y político de las comunidades dominicanas de ascendencia haitiana.
en particular las que viven en batallas. Ha coordinado la publicación de 2 libros, Nos cambió la vida y Somos quien somos, que documentan las experiencias y luchas de la población dominicana de ascendencia haitiana. Por otro lado, nos encontramos a Carla García, mujer garífuna hondureña, activista, radicada desde hace 11 años en Estados Unidos. Carla tiene una trayectoria política oficial desde el 1977 como defensora de los derechos humanos del pueblo garífuna. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Redes Negras por la Paz y la Justicia, la que a su vez forma miembro de los movimientos de los pueblos por la paz y la justicia. También nos acompaña Johan Mijail, travesti, periodista de profesión, escritora y performance dominicana, autora prolífica de varios libros, entre ellos Pordioseros del Caribe, Inflamadas de Retórica, Manifiesto Antirracista. Su obra, Chapeo, ha sido traducida al italiano y al portugués. Dirige Catinga Ediciones, la primera en RD radicada en pronunciar literatura escrita por personas negras afrodescendientes de la comunidad LGBTIQ+. Ha desarrollado su trabajo performativo en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Francia, México y Colombia. Sus escritos invitan a un imaginario transfeminista y descolonial. Ha sido parte de varias antologías latinoamericanas tales como Vivir Allá, Inflexión Marica, Escrituras del Descalabro Gay en Latinoamérica, en América Latina. Afectos y disidencias sexuales, J. Cola Maricona de la Viayala. Sin pensar por Go. Narrativa dominicana contemporánea. Recientemente participó en las muestras colectivas Todos los tonos de la rabia en el Museo Contemporáneo de Castilla y León en España y Colirio en el Centro Cultural de España y de Santo Domingo. No menos importante, también quiero recalcar que una de las personas, como lo dije al principio, que nos estaba ayudando a construir esta conversación es Iquillos, escritora, poeta, artista multidisciplinaria, que por situaciones también de gentrificación, ella vive en Barcelona, no pudo como continuar construyendo esta conversación con nosotros. Nos parece muy importante traer su presencia y su voz a este lugar porque creemos que de estos temas que estamos hablando están encarnados en nosotros. Tan encarnados en nosotros que no podemos estar, las vicisitudes se presentan. Y pues nada, continuando con esta conversación, yo ando leyendo el guión, entonces bueno, si me paro o algo así es porque ando viendo mis apuntes. Bueno, la conversación de hoy, retomando el nombre de la conversación de hoy, que se llama Fronteras y Tensiones del Norte-Sur, hilando experiencias de cuerpos negros y disidentes en tránsito. ¿Cómo digerimos esto? Yo que soy el anfitrión me di a la tarea de hacer una pequeña investigación. Bueno, yo creo que estamos todo el tiempo en contacto con las redes sociales. Estamos todo el tiempo con las redes sociales y estamos, aunque no querramos, consumiendo información. Y esta información que a veces llega a nuestros oídos y a nuestros ojos es muy abrupta, es muy violenta, es racista, o sea, para infundir miedo. Entonces, yo creo que uno de los acuerdos decía como, abraza la incomodidad. Vamos a ver un par de videos que a mí me parece que uno es más delicado que el otro, pero que nos va a ayudar a dar pie a esta conversación. Entonces, Milvia, si me ayudas a compartir el primer video, bueno, estaría bien. Thank you, President Donald J. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump,
We are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. ¿Vas a hacer otro video de una vez o quieres que conversemos de una vez, Milvia? Como ustedes me digan. Veámoslo los tres de una vez para luego adentrarnos en la conversa y no volver a retornar como a los videos. Por favor. ¿Creen que esto es justo? Que nosotros tengamos que pararnos una mañana, que pudiéramos estar haciendo cualquier cosa, que hay gente que tiene negocios en el Doral, que le dieron dinero a Donald Trump, que le pusieron dinero en su campaña y que hoy dicen, ¿y ahora qué hago? Yo suplico a la administración, por favor, ya no le haga más daño a la comunidad, ya no más. Porque él no permitía que nadie se robara nuestro país. Porque no se robara. Y ellos roban nuestro país. No. Bueno, yo creo que al último video como que lo vimos un poco cortado. Yo lo vi varias veces. Casualmente este video me lo mandó mi Jaime. En nuestro intercambio de información y en cómo se vive el día a día, que tú mandas videos y mandas videos y mandas videos. Y pues yo creo que hay una situación compleja entre la coyuntura de la semana, que bueno, esto lo hablamos a principio de la semana, y creo que la coyuntura al finalizar la semana está mucho más compleja. Pero antes de tocar lo que está sucediendo justo ahora, queremos hablar de un poco de esta situación que se desenvolvió en Los Ángeles, de estas protestas, que la gente fue a tomar la calle y pues no sé, voy a perder un poco este, este orden del lenguaje, pero la gente fue a la calle a armar pedo por las políticas de migración que se están presentando ante las personas. O sea, nos estamos presentando, creo que el gobierno de Estados Unidos y las características del imperio estadounidense siempre ha sido fascista, pero ahorita es de frente. Ahorita, como vimos en el primer video, o sea, ya no hay pelos en la lengua, por decirlo así, ¿no? Ya no hay pelos en la lengua en decirte, entre paréntesis, no violes las leyes, vas a ser expulsado, no habrá oportunidad para ti, criminalizado a través de un post de redes sociales. También me parece muy curioso que al ver el video, Milvia lo puso en pantalla grande, pero al lado hay un comentario de alguien que dice, ojalá que en México nuestros gobernantes hicieran lo mismo, está terrible. Bueno, ahí me quedo con ese video. En el siguiente video, una persona en Estados Unidos existe una organización que se llama Venezolanos en Florida. Esta persona le dice su comentario que a mí me hace más ruido, me dice, ¿pero qué le hicimos, Donald Trump? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la reflexión de qué le hizo esa señora a Donald Trump? Y tercero, el tercer video que no vimos al principio, los niños decían que los haitianos mataron a Cristo. Entonces, como que hay una matriz de opinión que se fomenta, terrible, o sea, terrible. Entonces, también en conjunto creamos unas 3 preguntas que estos videos y estas preguntas van a proyectar la conversación. Y la primera pregunta es, ¿cómo la precarización dificulta el sentimiento de pertenencia y cómo la burocracia legal nos hace sentir merecedores de legalidad? ¿Quién determina quién merece o no estar aquí? Y la segunda pregunta, bueno, vamos a responder la primera y para que no se nos olvide, luego les digo la segunda.
Se la repito. Cómo la precarización dificulta el sentimiento de pertenencia y cómo la burocracia legal nos hace sentir merecedores de la legalidad. ¿Quién determina quién merece o no estar aquí? Me gustaría comenzar. Buenas Perfecto. tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Un abrazo caluroso, con mucho amor y con mucha energía para todos quienes estamos hoy conectados tratando de manejar una conversación que cada vez se vuelve más difícil. Y se vuelve más difícil porque en este punto estamos recibiendo toda esta avalancha energética de la maldad que se ha centrado en destruir la humanidad. No estamos hablando solo de los inmigrantes en los Estados Unidos, pero se nos olvida cómo todo esto comenzó. También se nos olvida relacionarlo con nuestra historia de vida como pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas en las Américas. Y cómo esto ha sido muy repetitivo, solo que con actores o con figuras o rostros diferentes, para continuar demostrando que existe quien tiene el poder y existe quien tiene que someterse a ese poder. Si hablamos de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos africanos, ¿quién les entregó la vida de nuestros ancestros a los esclavistas, por ejemplo? ¿Quién les dio ese permiso? Si hablamos de los pueblos indígenas en las Américas, ¿quién les entregó el territorio para que ellos vinieran, los asesinaran y luego tomaran posesión y encima de eso entonces vinieran a tratarlos como salvajes? Todo lo que está sucediendo en este momento es lo que ha sucedido en otros espacios del tiempo, pero nos enseñan o nos encaminan para que no lo relacionemos. En el 2013, 2012, llegaron personas a la comunidad garífuna, las diferentes comunidades garífuna en Honduras. Tenemos 57 comunidades entre caseríos, aldeas y comunidades propiamente llamadas. Y se tomaron a la tarea de ir a cada comunidad y estar fuera de las escuelas, creo que esto ya lo había comentado anteriormente, y decirle a las madres con niños o mujeres en edad reproductiva que salieran de Honduras, que vinieran a los Estados Unidos con sus hijos, que cuando llegaran acá solo tenían que poner sus hijos en la escuela y el presidente Obama les iba a apoyar. Y así comenzó lo que hoy conocimos como caravanas. En aquel tiempo eran para sectores específicos. Primero fue en Honduras, 2013, 2012, 2013. Yo trabajé con un grupo de 64 mujeres y 110 niños aquí en el Bronx. Personas a las que cuando llegaron a la frontera, los coyotes se los entregaban a la patrulla fronteriza. Y era cuando ellos mandaban el mensaje a sus familias diciendo, ya estamos bien, ya estamos en manos de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza los hacía entrar a los Estados Unidos y luego la mayoría de ellos se les entregó un documento en inglés que decía, primero los ponen en estas heladeras, ¿no? Y luego 3 días después los sacan y les dicen, si quieres irte para donde tu familia, nos vas a dar la información de tu familia, dónde están, número de teléfono, nos vamos a comunicar, preguntar si este familiar te va a recibir y tenemos este programa nuevo que es monitoreo electrónico que evitaría que estuvieras en una prisión. Se les entregaba dinero para que se movilizaran o sus familiares pagaban para que se pudieran movilizar de la frontera al estado donde pudieran residir. Para este momento, si tomamos conciencia, ya tienen la información de la persona, pero también tienen la información de sus familias. Saben dónde viven, saben sus números de teléfono. Y encima de eso,
Entonces, 15 días después tienen que presentarse a la corte y luego de ver al juez, especialmente en Nueva York, eran llevados al sótano de Federal Plaza, y voy a decir, mejor dicho, llevadas, porque fue más a las mujeres a quienes sucedió esto, y les ponían un grillete electrónico que estaba en ese momento en fase de prueba y de investigación de cómo afectaba el cuerpo de una persona. Se lo pusieron a mujeres embarazadas, se lo pusieron a mujeres con diabetes, se lo pusieron a mujeres con presión arterial alta, y les tocaba todas las noches, pues les daban un cordón larguísimo para que pudieran caminar dentro de la casa donde estuviesen mientras lo cargaban. Además del golpe moral para sus hijos y para ellas mismas, que cuando comenzaron a caminar por las calles de los Estados Unidos y les veían un grillete electrónico, la gente se alejaba porque pensaban que eran delincuentes. Posterior a eso, nosotros hicimos mucha campaña, mucha marcha, salimos a las calles a mostrar esos grilletes en marchas específicas en Nueva York, a dar la cara para que se viera qué era lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, para aquel momento, ojo con esta parte, habían muchos abogados que habían egresado de la universidad que no tenían trabajo. Las cortes estaban quedando libres, vacías, ya casi no había, la corte de inmigración especialmente, no tenían tanta afluencia de personas, y qué casualidad que empezaron a llegar inmigrantes de nuestros países y las cortes empezaron a llenar, y entonces había que contratar jueces, abogados que para sus pasantías eran enviados a la frontera y les decían a estas mujeres, ustedes deberían de irse, deja a tu hijo, cuando tu hijo cumpla 18 años, va a estar en capacidad de mandarte a traer legalmente a los Estados Unidos. No les voy a contar la historia completa de toda la atrocidad, pero sí que en Honduras, por ejemplo, la comunidad garífuna está luchando por mantener su territorio, su cultura y su vida, pero este territorio está en la costa atlántica, que es muy apetecida por diferentes empresas, por diferentes potentados y por diferentes países, incluyendo China, Canadá, Estados Unidos. Al siguiente año, 2014, entonces empezamos a ver la migración de personas indígenas de Guatemala, que entonces decían que porque los garífunas estaban emigrando, pasaban por ahí y pues corrían la voz para que las personas también decidieran venirse. El año siguiente, para el 2015, entonces eran personas del Salvador. Al mismo tiempo, había un presidente en Centroamérica que se estaba vislumbrando y era muy apoyado con mucho dinero para que se viese como que pudiera ser el presidente de Centroamérica. Tengo que también comentar que cuando yo veo el plan de estudios sociales de mi hijo y le están enseñando los países y los continentes, en Estados Unidos en las escuelas no les enseñan que existe Centroamérica. Existe América del Norte, existe América del Sur, pero Centroamérica para ese momento estaba deshabilitada, invisible. Pregunté al maestro por qué, pero esto me fue dando más datos de qué era lo que se estaba pretendiendo. Nosotros como comunidad garífuna conocemos, y perdón que me estoy extendiendo un poco, conocemos el proyecto Triángulo Norte, que era que cada país, en este caso Honduras, Guatemala y El Salvador, ya vemos que no es ninguna coincidencia que la gente de esos países comenzara con la migración, iban a entregar a países extranjeros una porción de territorio donde estos países extranjeros iban a tener sus propias leyes, sus propias normas y su propio desarrollo. Queriendo decir de que si Estados Unidos, por ejemplo, tenía en la comunidad vecina una ciudad modelo en ese territorio, yo necesitaría un pasaporte para poder entrar ahí o una visa. Si nos vamos con el tema de Venezuela, pues no está tan alejado. La necesidad de destruir
un régimen, como se le llama o como lo llaman, entonces aupó a que personas vinieran desde aquel lado. Lo que les quiero decir, porque si nos vamos por cada país, vamos a encontrar ese factor en común. Hay algo, ya sea económico o político, que está relacionado con lo que ha pasado con la migración. Lo que les quiero comentar es que si vemos lo que está sucediendo ahora, también entonces hay un interés económico y político sobre esto. Nosotros como Garífuna, yo en lo particular le dije a mi gente, no se vengan. Ustedes solo son moneda de cambio para una cuestión en particular o un interés que alguien está defendiendo. Y a nadie le interesa el dolor ni el sufrimiento de nuestra propia gente. Entonces, vamos a hablar de este espacio, de esta pregunta en particular. En aquel momento nos dieron esperanza de que podíamos venir a este país y hacer algo. Hoy nos están vendiendo miedo. Después de que nos vendieron el sueño, nos están enseñando de que se convirtieron en nuestros dueños porque nosotros compramos el sueño. Creo que por ahí podríamos comenzar a desarrollar realmente lo que es esta conversación tan dolorosa. Gracias, Minos. Estás en silencio. Ajá, sí, gracias a ti, Carla, perdón. Yo creo que la única acotación que puedo hacer es como quizás unas intervenciones de, ¿cuánto podría ser? De 3 minutos y así dar cabida a todo. Podemos continuar, la pregunta está en el chat. Sí, yo me gustó mucho que Carla haya marcado un poco la línea de esta conversación con su intervención. Creo que em, nos hace reflexionar mucho cómo Carla lo plantea desde esta dimensión de la prácticamente del destierro. Es como el forzarnos a salir para apoderarse y luego pues qué es lo nuestro, cuál es nuestro espacio. Eh, Terminamos vagando como si fuéramos personas que no tenemos espacio dentro de los territorios a los cuales pertenecemos, pero tampoco fuera de los territorios a donde nos han obligado a migrar. Yo cuando veía esta pregunta reflexionaba también sobre una de las intervenciones, una de las expresiones que mencioné en uno de estos conversatorios previos que tuvimos sobre el ser y no ser, el ser ni de aquí ni de allá, cómo las mismas políticas que se van implementando nos van dejando con este sentimiento de que a dónde pertenezco realmente. Eh, y yo con esta reflexión traigo un poco también la experiencia de ser dominicana de ascendencia haitiana en la República Dominicana y todo el tema de la lucha por la identidad, la lucha por la nacionalidad, la lucha por ser reconocida legalmente por un Estado que durante décadas o prácticamente durante todo un siglo no hizo más que beneficiarse del sudor de nuestros padres, de la fuerza de trabajo de nuestros padres y que ya cuando estos no pudieron trabajar más, ya cuando todo el modelo económico cambió, pues estos brazos, estas personas son desechables, a los cuales no solamente hay que hacer a un lado, sino también desconociendo todo el derecho de los hijos de estas personas que nacieron en esta tierra. Y es un poco lo que ha venido pasando con los dominicanos de ascendencia haitiana y la sentencia del Tribunal Constitucional que quisiera yo pues poder compartir un poco con ustedes de manera brevemente cómo se ha venido haciendo. Y creo que esto está muy conectado con la pregunta, ¿cómo dificulta, cómo la precarización dificulta nuestro sentimiento de pertenencia? Pero es más bien, no es el sentimiento de pertenencia porque sabemos que pertenecemos, sino más bien cómo la burocratización nos hace sentir menos merecedores o no
de, de este reconocimiento, de esta nacionalidad, de ese espacio, territorio al cual pertenecemos, o cómo este sentimiento también eh, bueno, soy o no soy, ¿quiénes son los legítimos? A mí siempre me gusta escuchar mucho a Carla cuando habla de los pueblos indígenas, de las primeras comunidades que habitaron estos territorios, que son los verdaderos dueños, pero vinieron otros y desplazaron y hoy, bueno. Entonces, con el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, como ya les dije, nuestros padres fueron traídos. Ellos no se fueron por su cuenta, ellos fueron traídos, fueron conquistados para venir a la República Dominicana al corte de la caña. Durante décadas trabajaron en las plantaciones, en la industria azucarera y, y ya, cuando ya esto cambia, cambia el modelo económico, vemos también cómo cambian las leyes. Y en el caso nuestro, vemos cómo se establecen leyes que definen quién pertenece y quién no pertenece. En el caso de la Constitución Dominicana, por ejemplo, que a partir del 2010 define quién está en tránsito y quién no. Y una de las cosas que hace la Constitución Dominicana es colocar al migrante en condición irregular en una categoría de tránsito. O sea, ¿qué es el tránsito? El tránsito para nosotros no tiene un inicio y un final. O sea, como que tú puedes estar eternamente en tránsito, no importa si tú tienes 4 décadas, 5 décadas habitando en el país. Pero ¿por qué se incluye esta categoría? Es justamente para negar el derecho a pertenecer. En este caso, si tú eres hijo de una persona migrante en tránsito, no importa que tenga 10, 20, 40 años, 50 años en el país, tú no tienes derecho a pertenecer. Y es lo que hizo la sentencia del Tribunal Constitucional en nuestro caso cuando ratifica estas prácticas administrativas que niegan derecho. En el 2013, la sentencia no solamente niega el derecho a la nacionalidad dominicana de los hijos de inmigrantes haitianos, sino que lo hace de manera retroactiva hasta el 1929. Es decir, es una manera de borrar nuestros derechos, nuestra pertenencia al territorio que nos vio nacer no solo a nosotros, sino a nuestros padres y muchas veces a nuestros propios abuelos. Entonces, creo que es el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, pues en la República Dominicana, los cambios de leyes, las cuestiones administrativas, es un buen ejemplo para ilustrar esta pregunta de cómo este sentimiento se precariza con las burocracias de los estados, que nos hace pensar que no merecemos o que no pertenecemos solamente porque ellos han establecido procedimientos legales para decir quién es y quién no es, cuando en realidad todos deberíamos de ser reconocidos. Disculpen que me extendí un poco, pero Bueno, no, excelente, qué bueno que se extienda la conversación a esas experiencias también que van atravesando los cuerpos, porque se puede traer la pregunta y generar una reflexión general, quizás descorporalizada. Entonces, cuando sale esa cosa que voy a llamar como pasión, es porque nos afecta y nos implica, y por eso también es importante que estas instancias insistan, porque son justamente las personas que están pues habitando esas realidades, la que están tomando la voz, que muchas veces falta eso, sobre todo cuando vemos en los medios de comunicación personas que no están implicadas o que no les afectan las situaciones, pues son los que regularmente toman la palabra y que únicamente hacen muchas veces desinformar. Yo quiero un poco asociar mi comentario sobre algo que yo he estado revisando y que ya un poco he sistematizado, sobre todo con el video de estos niños que no llegan ni siquiera a 10 años y que ponen pues en evidencia estas mismas vainas que venimos pues conversando en este respecto, de darnos cuenta de cómo la colonialidad del poder no opera sino como un dispositivo de seducción. No solamente se promueve en este contexto neoliberal
la idea simple de un deseo, de un acceso quizás a lo económico, porque el neoliberalismo no opera únicamente, digamos, como un sistema económico, sino como una cultura de la seducción a esta idea de que si nos miramos o nos proyectamos en el norte global, vamos a poder habitar una idea de progreso que nos da esa cultura y también una idea falsa de inclusión y de diversidad. Por ejemplo, nosotras que venimos del activismo de disidencia sexual, siempre hemos sido muy críticas sobre esa idea de la inclusión y de la diversidad, porque hacia dónde quieren incluirnos y qué estamos entendiendo por diversidad, sobre todo cuando muchas veces se naturaliza dentro de esos espacios, pues digamos la heteronormatividad, la cisnormatividad y todo lo que implica, digamos, ese discurso también neoliberal sobre las corporalidades que se escapan, digamos, de este binario masculino-femenino o de la heterosexualidad entendida como un régimen político draconiano. Dentro de estos mismos sistemas se da la falsedad de que son promotores de la paz y de la democracia. Todas estas políticas de exterminio de nuestras corporalidades, de deportaciones masivas, etcétera, se dan en ese mismo registro de uno de los videos que vimos que Minux compartió, donde se criminaliza a ese sujeto no nacional. Entonces, al momento de que criminalizo esa corporalidad, negándole, por ejemplo, el acceso, el derecho a los papeles, estamos diciendo que solamente de esa manera vamos a poder tener la paz dentro de nuestros territorios, porque estas personas vienen de fuera a hacernos mal. En Chile, por ejemplo, que es el lugar donde yo viví 10 años y que me parece interesante siempre decir de una migración que no fue hacia el norte, sino hacia el sur, contrario a lo que históricamente ocurre con la gente dominicana que se va particularmente a Nueva York o España, en fin, al norte global. Era, por ejemplo, de que se decía que esas personas migrantes, no solamente dominicanas, sino también colombianas y venezolanas, llegaban a esos territorios, sobre todo del norte de Chile, a quitarle los maridos a las chilenas. Es decir, de que estas corporalidades migrantes iban a destruir la idea de la familia nuclear y de la familia heterosexual. Y una forma de argumentar ese discurso antimigrante era sostenido, digamos, en las lógicas que se sostiene la heteronorma también. Por ejemplo, cuando vemos casos como, por ejemplo, de Maribel Pujols, que fue una mujer dominicana que murió tratando de entrar de manera irregular a Chile por la frontera de Perú. Esta persona llega a ese territorio pensando en relación a lo que le habían dicho que era Chile. Por ejemplo, se le decía que iba a pagar, le iban a pagar en dólares, que a través de eso ella iba a poder ayudar a su familia y poder ayudar a sus hijos. Es decir, que el mismo discurso heterosexual y heteronormativo de la idea de la familia ponía, digamos, también en riesgo la vida de esta mujer que se iba a exponer a esta situación de migración irregular porque quería, digamos, generar economías que ayudaran a su familia. Es importante decir también de que esos espacios heteronormativos son responsables también de la muerte de esas corporalidades. Y no solamente la idea de la familia nuclear heterosexual, sino también la idea o el lugar que ocupan las mujeres y los cuerpos feminizados en esa relación social. Entonces, se promueve también dentro de esta discursividad, dentro de esta idea de inclusión, de diversidad, de progreso, una cosa sumamente fuerte que aparece a través de los medios de comunicación es que nos enseñan, nos atacan cognitivamente para intentar lograr de que lleguemos a desear el mundo de ellos. Por ejemplo, acá en el contexto dominicano, si tú eres un artista visual y terminas, no sé, por ejemplo, la Escuela de Artes pública de acá y luego te vas a Estados Unidos, no sé, estudiar a Parsons, ya cuando tú llegas aquí a República Dominicana, luego de esa experiencia de la migración hacia el norte global, tú prácticamente te vuelves, digamos, un referente en relación a las prácticas artísticas. ¿Por qué? Porque has construido, digamos, una experiencia en la idea colonial de que el norte es el lugar donde está lo bueno, donde está lo válido, donde está el progreso. Pienso también cómo los medios de comunicación aprovechan esta situación
pero que también se reproducen en otros espacios, como ya dije, del arte y también de la escuela. O sea, no es casual que en ese video esos niños que no llegan ni siquiera a 10 años reproduzcan y repitan ese discurso antinegritud, anti-haitiano en la escuela pública. No es casual, digamos, el escenario donde ocurre esta situación. Y no quizás porque existan como tal, digamos, asignaturas que vayan como directamente pues a inculcar ese proceso ideológico dentro de esos niños, dentro de esas niñas, sino de que toda la estructura está forjada en una idea de lo nacional que es constantemente necesario cuestionar. Es decir, esa idea de que todavía en la escuela pública dominicana se enseña que la negritud existe solamente si tiene alguna relación con la esclavitud y por ende cualquier persona que establezca una conexión con lo afrodescendiente va a tener que pagar una consecuencia. Eres sucio, eres malo, eres delincuente, eres brujo, eres un resentido, eres problemático. Incluso se apoya en el discurso de lo nacional de que si eres negro, eres haitiano. Aquí, por ejemplo, pasó hace varios años atrás que una colectiva de mujeres negras, feministas, convocaron a una especie de happening performance en la plaza donde está la estatua de Cristóbal Colón, en la zona colonial. Y estas mujeres negras lo que querían hacer en su acción era entregarle a la gente que pasaba por ahí, que le daba curiosidad, casabe, que el casabe era el pan de los taínos, y Maví, que era como el refresco que en ese momento tomaba los taínos y que todavía se sigue tomando, sobre todo en los lugares barrializados. Y dentro de esta acción llega este grupo que se llama La Nueva Orden, que es un grupo nombrado por las mismas feministas negras del país como un grupo paramilitar que han hecho atrocidades, sobre todo en los últimos meses acá en el país en relación a fortalecer el sistema de deportaciones masivas, de asesinatos y violencia extrema donde no se respetan los derechos humanos. Era que les decían a estas mujeres negras dominicanas, les decían: haitianas, váyanse a Haití. Y regularmente cuando tú das una opinión respecto a este tema, la gente te dice, pero si tú apoyas a los haitianos, vete para Haití. Y me recuerda cuando en los años 70 los activistas afroamericanos, por ejemplo, le decían o tomaban posición con respecto a su negritud y le decían como vete a África entonces, si tú no estás cómodo dentro de este sistema. Y esto no es casual que ocurra de esa manera, porque justamente todas las estructuras que sostienen estos estados-naciones coloniales se van a sostener en esa discursividad. Me refiero al Estado-Nación dominicano, donde, como yo había dicho en otros momentos, se sostiene lo dominicano en un discurso anti-haitiano de que los negros no somos nosotros, sino los otros, que son los haitianos. Sobre esto yo he reflexionado y justamente en esa escuela dominicana lo que yo propongo es que debe de enseñarse a montar un altar. La 21 División, que es el panteón particular de la santería dominicana, debería de ser una asignatura dentro de la educación inicial, básica y media en el sistema educativo dominicano. Que se entienda que acceder a un altar, a montar un altar, debe de ser entendido como un derecho humano antirracista para las personas negras. Decir, para cerrar acá, de que la explotación extractivista actual no solo apunta a la depredación de los recursos naturales, por ejemplo, y todas estas situaciones que se dan, deportaciones, persecución, asesinato, sino de que también se da con la instalación en la psiquis de las personas, no solamente del sujeto colonizado, sino también, digamos, del sujeto que ejerce la violencia racial, porque hay una matriz epistemológica que se instala en, digamos, las corporalidades, y eso también hay que cuestionarlo a nivel epistemológico, porque justamente esto se forma dentro de una invención humanista, que además de humanista, que pone a los seres humanos como centro y descarta cualquier otra posibilidad de seres vivos, de metáforas, de poéticas, etcétera. No es solamente humanista, antropocéntrica, sino que también es cisgénero y heterosexual. Y en estas discusiones me parece sumamente importante también
cuestionar el privilegio de lo que significa ser una persona cisgénero y heterosexual en este contexto. ¿Cuál es la versión con respecto a eso que también, o cuál es la posición que tenemos que tener con respecto a eso? Gracias. Claro. Una cosa es pararte ante un agente de migración siendo cis heterosexual y otra cosa pararte así siendo lo que eres. O un travesti con peluca o lo que sea. Me hiciste recordar en una película africana y no me acuerdo su nombre, pero la chica vivía como en un pueblo de África y todo el tiempo, no sé si han visto esta escena de que la gente se pone, es una escena de la vida real, la gente se pone en las entradas de las urbanizaciones o en la calle a esperar que pase un carro para que se lo lleven a trabajar, los obreros, esta escena. Bueno, esta escena se reproducía en la película allá en África. Entonces, las mujeres y los hombres hacían lo mismo. Un día pasó una mujer y se llevó a una muchacha a su casa, igual con la misma esperanza. Yo me voy a París, la mujer le ofrece llevársela a París. Me voy a París a trabajar y a poder mandarle dinero a mi familia, a mi mamá. Y era muy fuerte porque la muchacha no sabía ni leer ni escribir. Y entonces ella se da cuenta que va a estar en un cuarto encerrada y que se va a tener que levantar a servirle a su patrona y estaba tan encadenada a este sistema que su patrona tenía que leerle las cartas que le mandaba su mamá. Y por otro lado, su mamá le reclamaba que dónde estaba el dinero. Ella se termina suicidando en la bañera de su jefa. Es una película muy fuerte, pero muy, o sea, mueve mucha sensibilidad. Entonces, bajo toda esta conversación, también quiero pasar a la segunda pregunta, que sería: las fronteras físicas, corporales, legales y espirituales. ¿Qué implica para los cuerpos negros y disidentes atravesar una frontera? Ahí les dejo. Pues yo como una persona disidente negra, creo que el mundo está cuesta arriba, que el mundo básicamente está contra ti, empezando como por un sistema familiar donde tienes que encajar, donde tienes que estar, el significado de una familia nuclear, no sé, habiendo nacido como niña y así, siento que mi récord familiar es como, pero ¿por qué no te ves más femenina? ¿Pero por qué no te arreglas más? ¿Pero por qué? Porque entonces saltar esa frontera es... Es verme en las caras con esa situación, es verme en la cara con mi familia y enfrentar el parámetro mental que de alguna forma ellos sostienen. Milo, Y perdón, ujú, sí, perdón. sí, 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 te doy la palabra. Yo, es un poco complejo todos los pensamientos que vienen juntos cuando hablamos de fronteras, cuando hablamos de corporalidad, pero también tenemos que reconocer nuestra complicidad para que estas cosas hayan sucedido. No hemos querido entender qué es lo que se está haciendo con nosotros. Yo, en lo particular, siempre me opuse a que al pueblo garífuna se le denominara afrodescendiente, por dos razones. Una, porque nosotros somos indígenas y somos afro, pero otra es porque me hacía sentir que no pertenecía al espacio. Cuando vamos hacia el fondo del término afrodescendiente, dicen, no sos de aquí, sos de allá, África. Y pues desde la organización con la que activaba en aquel momento y de la que sigo siendo parte, pues nos opusimos siempre al término afrodescendiente. En Honduras se hizo toda una campaña, como en todos los demás países, para que se respetara a las personas negras y en vez de llamárseles negritos, morochos, que se les llamara afrodescendiente, que era mucho más correcto. Cuando nosotros llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el juicio Triunfo de la Cruz contra el Estado de Honduras,
reclamando el derecho al territorio, que a este momento ya son 6, 7 casos los que están incoados y en proceso. Este caso del Triunfo de la Cruz lo ganamos hace 15 años, 2015, perdón. Lo primero que dijo el Estado es, estas personas son afrodescendientes, no tienen ninguna vinculación con el territorio. Esa era la defensa del Estado ante una comunidad con 225 años de presencia para aquel momento. Es cuando yo digo que somos cómplices, porque cuando tuve esas discusiones con algunas personas, se me fueron encima. ¿Cómo es posible? Si es más bien lo que está haciendo la generalidad del mundo, que es mucho más inteligente que nosotros para respetar la forma en que nos llama por nuestro color de piel. Yo me llamo Carla. Ese es el nombre que mi mamá escogió. Y mi nombre espiritual es Nugundu. Entonces, mientras nos están respetando con el término afrodescendiente, nos irrespetan cuando dicen de que nuestras espiritualidades son brujería. Nos irrespetan cuando nos dicen de que tenemos que ceñirnos, por ejemplo, a las prácticas de psiquiatras que han normalizado lo que son las enfermedades mentales y nos empiezan a encasillar en mundos que no nos pertenecen y no nos corresponden. Entonces, las fronteras no solo han sido creadas de forma física o lo que podemos ver en un mapa. Nosotros tenemos como gente negra, como gente afrodescendiente, como gente nativa, como gente indígena, tenemos que atravesar una y otra vez frontera tras frontera, porque si somos negros no somos educados, porque si nuestros hombres negros son fuertes, son salvajes, porque si la mujer negra tiene un cuerpo específico, es sexualizada de pie a cabeza y no sirve para otra cosa más que para que se le vea de esa forma. Si tenemos un territorio y sabemos sembrar, es que huelen a pescado, porque es que huelen a aceite de coco. Y siempre tenemos que ir tratando de atravesar esas fronteras y eso nos ha llevado a querer encajar en mundos que no son los nuestros y que no nos pertenecen. Cuando entramos en esos mundos, simple y sencillamente somos atrapados y terminamos sirviendo al amo para poder continuar viviendo en estos mundos. Creo que ahora hay una frontera mucho más amplia y que podría ser mucho más fácil de atravesar, que es el regresar a nuestra raíz, el regresar a lo que es nuestro, a lo que nos pertenece, a lo que realmente nos identifica. Lo dejo por ahí, porque si sigo no termino. A mí una de las cosas que me gustan de estos diálogos que estamos teniendo es que como todos venimos de contextos tan diferentes, aunque las realidades nos atraviesan a todos, hay particularidades como que eh, ponen unos matices en nuestras experiencias particulares. Y gracias, Carla, por esta reflexión sobre la lucha de ustedes con el tema de la afrodescendencia. Yo quería volver porque creo que Johan ya de una forma u otra introdujo esta segunda pregunta sobre las corporalidades y las disidencias en las fronteras. Eh, yo, yo siempre le decía a algunas personas que es difícil ser, que no es fácil ser un niño, una niña negra en las escuelas de la República Dominicana y ser de ascendencia haitiana. Y creo que el video que ustedes compartieron al principio es como una muestra de lo que implica esto. O sea, imagínense que en este grupo de niños en la escuela también haya un niño o niña o varios niños o niñas de origen haitiano. ¿Cómo se sentirían con este discurso que otros niños están replicando, pero por el tipo de video se ve que lo están replicando frente a un adulto, que probablemente es un profesor? Y que tampoco
no pareciera que esté corrigiendo de la manera correcta el pensar de estos niños. Entonces, para nosotros como personas negras de origen haitiano en la República Dominicana, el tema de atravesar estas fronteras implica mucho porque es algo que prácticamente te hacen odiar tu propia identidad. Y cómo tú te reconstruyes, cómo tú te reconcilias con una identidad que todo el mundo odia, que todo el mundo te dice, no solo que eres malo, sino que eres diabólico. Y para colmo, o sea, como que no es solo que eres diabólico, sino como cuando tú ves que estas narrativas, por ejemplo, Dominicana es un país que es muy orgulloso de ser un país católico, de tener la Biblia en el centro de su escudo, de tener la palabra Dios como el inicio de su lema. Entonces, cuando tú lo colocas en contraposición a Haití, en donde la religión de matriz africana es la que predomina, entonces, como lógicamente todo lo que se enseña es, ok, somos totalmente opuestos, aunque realmente seamos eh, prácticamente la misma cosa. Entonces, crecer en un ambiente como este, desarrollarte como persona en un ambiente como este y poder tener una mentalidad diferente a la que socialmente se te ha impuesto durante toda tu niñez, tu juventud, es un reto. Es un reto que tenemos que atravesar. Yo recuerdo que cuando comenzamos el movimiento reconocido, grupo al cual pertenezco, muchas personas no querían, a pesar de estar afectada, porque era un grupo solo, era un espacio de personas afectadas por la política de desnacionalización, muchas personas no querían participar. ¿Y ustedes saben por qué? Porque era un grupo de jóvenes de ascendencia haitiana que estaban saliendo a protestar. Cuando salíamos a las calles, los medios de comunicación replicaban que eran haitianos que estaban exigiendo papeles. Entonces, usted que quiere cuidarse, usted que quiere distanciarse de ser haitiano, de que no lo, porque el reconocerte como haitiano es como aceptar que venga sobre ti, sobre tu cuerpo, todo tipo de estigma y violencia social. Por lo tanto, nadie quiere eso y es lógico. Entonces, y por eso incluso muchas veces nuestros compañeros y compañeras ni siquiera saben hablar el creol, porque creen que evitando hablar el creol van a aparecer menos haitianos y van a tener van a tener menos estigma en el ambiente en donde ellos se desarrollan. Y eso, de manera particular, fue una de las limitaciones para que más personas no se adhirieran al colectivo reconocido. ¿Por qué? Porque adherirse al colectivo de reconocido partía principalmente de la primicia de reconocer que usted está afectado por un problema, que ese problema parte por el origen de tus padres, que es haitiano. O sea, si somos reconocidos, si estamos en el movimiento reconocido, es porque tenemos un problema con los documentos. Y si tenemos ese problema, es porque somos hijos de haitianos. Y ya es de por sí como dos verdades que mucha gente no quiere reconocer. Mucha gente sabe que tiene el problema, pero nunca lo va a hablar porque decir o reconocer que tengo un problema con los papeles es tener que reconocer que uno de tus padres son haitianos, sino los dos. Y para nosotros avanzar en la lucha, fue necesario partir por ese principio de aceptación, de reconocimiento de nuestra identidad, de aceptación de nuestra identidad, no solo de nuestros orígenes, pero también de nuestro color, y de nuestra conexión. Y de hecho, partir también del hecho de que aquí no estamos negando nuestra identidad o nuestras raíces haitianas, sino más bien
Reafirmamos nuestras raíces africanas, haitianas, pero reconocemos y reivindicamos nuestro derecho legal, que son dos cosas muy diferentes. La identidad jurídica, la identidad legal y nuestra identidad étnica, que en este caso la sociedad dominicana, las autoridades dominicanas reivindicando o por nuestra conexión étnica con Haití o de origen haitiano, pretende tomar esto o ha pretendido tomar esto como excusa para negar un derecho jurídico y legal que tenemos como dominicanos. Entonces, para nosotros, llevar la lucha que hemos llevado hasta el día de hoy ha implicado tener que romper con esas barreras, con estas fronteras físicas, corporales, incluso también hasta espirituales, porque también es entender, o sea, por ejemplo, la mayoría de los compañeros y compañeras del colectivo que comenzamos juntos, la mayoría pertenecían a religiones o a congregaciones cristianas. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, hasta el día de hoy, muchas de las congregaciones cristianas, las iglesias protestantes, aunque sean de personas negras, es reafirmar esta idea, esta idea de Haití como lo diabólico, las prácticas haitianas como cuestiones de... Incluso todavía hoy podemos encontrar pastores, personas que dicen que Haití está en esta condición por el pacto que hizo con el diablo, que Haití está en esta condición porque practica el vudú, que si Haití deja de practicar el vudú y todos se convierten, las cosas van a cambiar. Y por eso me encanta mucho todo, como Carla también lo plantea, porque hay, o sea, en la medida en que nosotros comenzamos a ver que la realidad que nosotros vivimos no es un tema que depende necesariamente de nuestras acciones y decisiones, sino más bien que son imposiciones que nos vienen desde otros lados, que son imposiciones que nos vienen, que es la misma herencia colonial la que estamos arrastrando hasta aquí y que se manifiestan desde otras maneras, pero que nos siguen todavía separando, segregando, limitando nuestras posibilidades de ser y pertenecer, de vivir nuestras identidades de la manera en que nosotros entendamos que debemos vivirla, de imponer lo que ellos entienden o cómo ellos entienden que nosotros debemos de vivir. Y cuando ya no nos quieren, cuando ya nos necesitan, pues sencillamente desecharnos, como vemos que se está haciendo en muchos contextos en estos momentos. Entonces yo quería un poco aportar con estas breves ideas. Disculpen que me extienda. Bueno, en un momento me reía cuando te escuchaba, Ana, porque el otro día nos encontramos con un amigo en Twitter, como que alguien había tomado así como 100 fotos mías de performance, yo caminando, yo en mi casa, y dentro de esas fotos, que cada foto era un tweet como contra mí, yo estaba en en una piscina y la fotografía es de espalda. En la espalda la tengo completamente tatuada de bebers, que son los símbolos del vudú. Y esta persona escribió en su post de que no, como el trans, que además es líder de lo LGBT, pero con ideología afro y que adora al demonio o adora demonios. O sea, como la relación entre una práctica tan hermosa como la santería, por ejemplo, o el vudú, a nivel, digamos, de sostener desde lo espiritual la vida, o sea, cómo ese discurso entra dentro de las lógicas de lo que se entiende como nacional, esa herencia colonial y cómo se sataniza los cuerpos negros que pueden tener una conexión con eso. Por ejemplo, yo mm, estas prácticas las tengo, digamos, por herencia familiar y que han venido a mí por un reclamo de esos mismos misterios, de esos loaces, de esos petroces, de esos orichas. Todo lo que yo he visto ahí es algo increíble, algo además de increíble, hermoso,
que nada tiene que ver, digamos, con esa concepción igual también como muy occidental de que del bien y del mal, del bien y del mal, lo bueno, lo malo, Satanás y Dios, sino todo lo contrario. O sea, me he encontrado con la naturaleza y con grandes metáforas que me han ayudado a mí en mi propia rebeldía a transformarme en una persona que puede conectarse con otras cosas que no son únicamente, digamos, lo que ocurre dentro de la religión, sino con otras cosas que tienen que ver con valores que quizás por venir de contextos empobrecidos, disfuncionales, barrializados, complejos, todo ese caos se ha venido también ordenando de alguna manera y transformado desde el interior hacia afuera y quizás volverme una mejor persona. Eso yo lo he visto con mi silencio frente al altar, como también estos orichas, estos misterios, estos petroces, estos loaces, estos guedeces, también tienen una forma de comportarse que van a reivindicar la dignidad del ser, que eso muchas veces a veces se olvida. Y con respecto a la frontera, bueno, yo soy una persona que siempre he estado en el límite, en la frontera, no solamente en los espacios, digamos, materiales en relación, por ejemplo, al género, y aquí puedo explicar un poquito sobre eso. O sea, soy una persona que se reconoce con el tiempo como travesti en el espacio simbólico y también de reclamación de esa ancestralidad que va, digamos, a poner en tensión este binario masculino-femenino, pero que no está únicamente vinculado a una teoría del género, sino a un reconocimiento de una memoria ancestral negra. O sea, dentro de la santería dominicana, dentro de la 21 división, las corporalidades no aparecen como hombres y mujeres dentro de ese binario, sino que son corporalidades que ocupan, digamos, otras dimensiones. No es solamente una cosa que se va a referenciar en una teoría del género construida en el norte global y desde la blanquitud, sino que tú habitas desde una reclamación de esa ancestralidad. Cuando una dice que es travesti, una está conectando con las otras posibilidades en relación a eso que se entiende como género en los cuerpos negros. A mí en mi experiencia personal me tocó en Chile de que todas mis amigas transicionaron de manera normativa. O sea, todos quienes eran mis amigos en ese momento ahora son mis amigas. Todas transicionaron de hombre a mujeres. ¿Y qué me pasaba a mí? Pues yo era la única persona afrodescendiente dentro de ese contexto y además era la única persona migrante y que tenía otras conexiones. Entonces ellas fácilmente pudieron transicionar en Chile. ¿Por qué? Porque había todo un sistema jurídico que les favorecía, había todo un contexto político que también les permitía hacer esas transiciones. En cambio, mientras ellas podían, no sé, cambiar su género en el carnet o acceder a hormonas, yo tenía que gastar el tiempo en buscar dónde iba a vivir, porque de todos los lugares me echaban, ¿por qué? Porque a mi casa entraba gente negra, gente migrante, gente gorda, gente trans, gente travesti. Entonces, esas temporalidades que yo habitaba como persona migrante en ese momento me dieron, digamos, otra posibilidad. Y cuando me refiero a lo travesti, no estoy diciendo que reconocerse desde ahí es negar, digamos, esos espacios de transición más normativos. No digo eso porque lo travesti también está dentro del espectro de lo trans, pero lo que a mí me importa que se entienda es que las personas negras, las personas afrodescendientes transicionamos de otra manera. Nosotras tenemos otras capacidades que vienen también y se sostienen en lo espiritual, donde podemos transicionar. Y para eso hay muchísimos ejemplos. Yo les mencionaba en el encuentro anterior, por ejemplo, y a propósito de las fronteras entre el género, sobre esas metresas que tú estás viendo una cosa, pero ya tiene 7 vueltas. Entonces tú estás viendo una cosa, pero cuando ese velo se mueve es otra posibilidad. Y cuando ese velo también se mueve, viene otra posibilidad. Entonces, en ese desenmascararse, es habitar, digamos, un espacio distinto a ese que se entiende como inamovible y que se entiende como un espacio que debería de ser estático. Entonces, yo creo que esas referencias son importantes porque son, yo siento también, sumamente útiles para habitar los espacios de la frontera. ¿Qué pasa cuando vamos a cuestionar las concepciones generales que se tienen sobre las corporalidades, por ejemplo, y tú habitas tu corporalidad desde otros lugares?
que no son el tránsito de lo que se mencionaba en un momento que tú mencionabas, Ana, de que las personas de origen haitiano que han nacido en República Dominicana están en tránsito. No me refiero a ese tránsito, porque obviamente ahí es distinto, porque lo que se trata es, digamos, de negar que esa persona ha nacido ahí y que por una cosa real debe de obtenerse su nacionalidad, porque ha nacido en ese territorio. No me refiero al tránsito de la posibilidad de cambiar constantemente, la posibilidad de habitar el cambio constante y pensar ese sujeto posible o esos sujetos posibles de la emancipación como cuerpos que constantemente están cambiando. Ahora bien, si hablamos de las fronteras materiales, las fronteras reales, por ejemplo, todo lo que desencadenó en primera instancia las deportaciones masivas en este momento, con este gobierno que va por un segundo periodo, lo primero que hizo el presidente Luis Abinader fue levantar un muro en la frontera. O sea que desde un espacio simbólico, material real, estableció un límite y un distanciamiento como históricamente ocurría, pero él lo hizo, digamos, en una acción real. Y si tú buscas información sobre eso, es muy poca la que vas a encontrar. Salieron en algún momento unos reportajes de la BBC, pero él compró toda esa información. Entonces luego la BBC sacaba reportajes diciendo de que República Dominicana y Haití eran muy diferentes. Entonces ponía a República Dominicana como el lugar con más progreso en el Caribe a través del turismo, como 10 millones de turistas por año, y luego ponía a Haití como el país en crisis, el país donde no se puede ir, el país que justamente lo que tú decías, Ana, que es el país que está así porque tienen un pacto con el diablo. En cambio nosotros no, somos mestizos y somos católicos. Y ese es nuestro orgullo y por eso nosotros estamos hacia adelante. Y a mí me da mucha risa porque es esquizoide la situación. Por ejemplo, tuve gente en la música urbana, que es algo que yo investigo y trabajo mucho también, sobre todo por los sonidos y los orígenes negros de esas sonoridades. Y tuve un tipo o una tipa, no sé, que está como ejerciendo una vida, que también me parece muy digno, que es como todo lo contrario a los valores de Dios y del cristianismo. Pero lo primero que te habla es Dios, 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 todo el rato, y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, hay una contradicción que solamente estando acá y presenciándolo tú te puedes dar cuenta. Como que hay una contradicción entre lo que se es y lo que se hace. Entonces, eso es una cosa constante que tú dices como, ¿qué hago como con respecto a eso? Yo creo que con respecto a eso, pues hay que tomar posición y también una cosa muy importante, pues habitar los espacios de la autocrítica, también entender de que esas vainas se dan porque hay, digamos, una estructura que hace que las personas se comporten de esa manera y que hay que señalar quiénes son los que no han parado de vencer y quiénes son los que han instalado en el inconsciente y el consciente colectivo esa vaina. Por ejemplo, a mí me molestó mucho el otro día que veía en internet también como que hablaban de la policía que está deportando, entonces como de que negros persiguiendo negros, negros siendo racistas con otros negros. Señores, señoras, el racismo no existe de una persona negra hacia otra persona negra. El racismo es algo estructural. Existen destellos de discriminación que son consecuencia de cómo las personas negras se construyen su subjetividad y hasta cómo responden en relación a poder sobrevivir y autopreservarse en este sistema. Pero es imposible que exista racismo, esa es mi opinión, no sé qué piensan ustedes, de una persona negra a otra persona negra, porque para ejercer el racismo se necesita poder. No trato de desresponsabilizar, por ejemplo, una persona que se meta a ser policía, me parece horrible, sea negro, blanco, lo que sea, pero hay otras cosas estructurales que hacen de que esa persona al menos haya podido acceder a ese tipo de trabajo. Pero no significa que esa persona en sí misma está ejerciendo el racismo sobre otras personas negras. Es complejo y quizás ahora mismo no lo estoy explicando como lo podría haber explicado quizás en otro momento, pero a lo que yo voy que hay que pensar de que el racismo es una vaina de poder y que se ejerce desde el poder hacia cuerpos históricamente subalternizados. Lo dejo hasta ahí.
Yo, yo, Gracias, Mijail. yo entiendo lo que tú dices, sin embargo, yo siento que, por ejemplo, en el contexto dominicano es muy complejo porque es justamente una de las excusas que utiliza el Estado dominicano para negar el racismo y la discriminación, cuando dice no somos racistas porque aquí la mayoría son negros o son mulatos. Entonces, como mayoría son negros, la mayoría de la población es negra o es mulata. eh, Justifican que no hay racismo, que no hay discriminación. Pero bueno, creo que realmente, como tú dices, es un poco más complejo. Es más complejo porque lo que yo veo en el gesto eso es el racismo, pero es un racismo anti-haitiano con una Exacto. particularidad que Pues, no va a ocurrir en otro lugar sino en este contexto. pero también es de negación. De hecho, si tú recuerdas, no sé si recuerdas el año pasado o en un acto en Columbia University Mm, donde abordaron al presidente y una de las reacciones de la primera dama de la República, sí, cuando le preguntaron sobre esto, ella dijo, pero es que nosotros ni siquiera tuvimos esclavitud. esclavitud. O sea, en la Sí, República Dominicana no se reconoce. Y el hecho de que la colonia de Santo Domingo estuviera en decadencia, del hecho de que España no invirtiera y no se importara por las personas que estaban allí, ni por los criollos, ni por las personas esclavizadas, no, y este hecho de pobreza haya hecho que el sistema de esclavitud en la parte este no fuera tan terrible como en la parte oeste, no quita de que las personas esclavizadas allí o las personas negras allí no fueran esclavas. Entonces, a veces se romantiza, se quiere romantizar la esclavitud en la parte este porque no fue una esclavitud brutal como lo fue en la parte francesa o como lo fue en los Estados Unidos. Y esta romantización nos lleva hasta a querer, o sea, el dominicano común, ni siquiera el dominicano común, en sentido general, cuando se habla de esclavitud, las personas dominicanas solo piensan en los haitianos y los franceses. sí, Entonces, sí, como hay una negación total de que también el dominicano negro fue esclavizado y de que lo que vivimos hoy es una continuidad de ese sistema totalmente. colonial que nos trajo desde allá hasta acá. Antes Por que ejemplo, termine, aquí eh, todavía en República Dominicana, y disculpen que me extienda un poquito, no se reconoce la esclavitud, como Ana dice, y no es casual que salga la primera dama a decirlo, no, aquí no hubo esclavitud, pero tampoco se reconoce a las poblaciones afrodescendientes y negras. Aquí no existe ningún documento que diga de que aquí hay personas negras. Para el statu quo, sí hubo personas negras, pero desaparecieron en la esclavitud y no hubo personas, o sea, no hay personas indígenas porque fueron, digamos, asesinadas todas en el proceso de colonización. No hay un reconocimiento digamos, de esas poblaciones. O sea, por ejemplo, aquí en el censo no te van a preguntar si tú eres una persona negra, por ejemplo. O sea, no existen esos datos porque no hay un reconocimiento del Estado-nación colonial de esas poblaciones. O sea, una cosa muy extraña. ahí, Liana, yo creo que aquí tenemos dos temas súper extensos. Uno es esclavitud y si realmente desapareció, y el otro es racismo. ¿Cuál es la acción del racismo? ¿Cuál es la etimología? ¿Cómo se interpreta el racismo de diferentes espacios? Minox, disculpa. Sí, sí, yo creo que el sistema esclavista solo se ha modernizado y esto de instalarse en la psiquis y de manera epistemológica, como dice Mijail, me parece muy fuerte. Voy a echarle un vistazo a los comentarios del chat. Carla dice, el espíritu no tiene género. Ángel dice, por eso no tenemos terremotos en este pedazo de tierra por una intervención divina, o por eso mismo se mueven los ciclones y no nos cae un diluvio. Ana le dice, exacto. Y Evelyn por último comenta, tal vez ese agente se convierte en una herramienta de racismo estructural dominicano. Habrá que ver si la gente quiere a través de esa acción negar su propia negritud. Creo que cae como un gran comentario a la conversación que se generó. Pues nada, hay un tiempo y pasamos, vamos a hacer unos cuarticos
Nos vamos a separar como por grupitos y vamos a un cuartito de 2, 3 personas quizás y vamos a responder más preguntas problematizadoras. ¿Qué sería? ¿Cómo sortear los mecanismos de asimilación, blanqueamiento, racismo y endorracismo para poder ser o pertenecer, pertenecernos y amarnos? ¿Crees que existe alguna relación entre la experiencia de los cuerpos negros y disidentes en tránsito? Esas son las preguntas. Creo que pues el equipo técnico Milvia o Raiza me van a ayudar como a hacer la división. No tengo la certeza, quizás los cuarticos duran 10 minutos, 15 minutos y luego nos encontramos aquí para dar un cierre. El mundo está cambiando, mi gente despertando. Venimos de países muy distintos, pero de un mismo color. La esencia de mi tierra se funde en las raíces de mi piel. Creo que volvemos, es como estamos platicando en círculos y seguimos identificando el problema, las consecuencias del problema y todavía no estamos hablando de las salidas, Sí. de cuáles son las posibles soluciones. Era por eso que me mordía la lengua. Bueno. Mocha. Sí, no terminamos de escuchar tu idea. Oh, No sé si la pueda terminar aquí o luego habrá otro espacio, no sé. Conversa, cuenta, cuenta. Bueno, que hablaba que mientras les escuchaba en la plenaria y luego también en el cuartito, pensaba sobre la respuesta a la pregunta y Raiza hacía unos aportes acerca de los procesos de los que ella de hecho ha hecho parte y que además ha sido como ser una hija de esos mismos procesos porque las mayoras y en su familia quienes han venido trayendo eso han sido fundamentales. Y pensaba en mi caso, por ejemplo, que es totalmente distinta. Yo crecí en gran parte sin autorreconocerme como una mujer negra, sin saber que yo también era negra y con el estigma que observaba y que sigo observando porque no es solo ese momento a mi alrededor. Pensaba también en lo que decía Ana, que en la actualidad es como, para nosotros es muy positivo todo este proceso, toda esta lucha por los derechos, el reconocimiento, pero que hoy en día con toda esta agenda antiderechos se considera que entonces está satanizado todo el proceso y es como que si nosotros somos los malos por estar trabajando por los derechos. O sea, hoy en día toda esta agenda antiderechos que está cada vez tomando más fuerza, lo que está posicionando es un discurso en el que entonces con la palabra woke y con la palabra, con determinadas palabras, quieren satanizar todos los procesos que son valiosos y que son los que de verdad apuntan a que podamos vivir los derechos que tenemos como seres humanos. Y recordar una anécdota breve de algo que me reafirma que sigue siendo muy de la manera en la que yo lo vi cuando era niña, aunque reconozco también los valiosos procesos que se están llevando. Justo en diciembre estaba en una reunión familiar y hablaba con el hijo de un, de un cuñado de mi hermana, y él me hablaba de su cabello, que había hecho todo un tema de la transición y lo bacano que para él era cuidar su cabello con su textura natural. Y yo le dije, qué chévere, bueno, mira, está esta información de cabello afro y tal, y me frenó y me dijo, no, yo no soy afro. Y yo, entonces me pareció súper contradictorio además porque él mismo me estaba hablando de cómo estaba en ese proceso de su identidad con su cabello y me frenó de entrada y el mismo papá me miró y me abrió los ojos así como, no, 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 no. Y yo como, "Mm, bueno".
ahí vino como otro proceso pedagógico en la conversación, pero sí, pensaba en todo eso y en lo valioso que es el trabajo que estamos haciendo y en la tarea que todavía hay. Y también como cuando escuchaba lo del pueblo garífuna, por ejemplo, es una realidad totalmente distinta, pero por ejemplo en La Guajira es un orgullo decir, bueno, para algunos contextos también, no en todos, es un orgullo decir, ah, yo soy guayú, La Guajira es indígena, pero es prácticamente no solo satanizado, sino invisibilizado decir que eres afro. O sea, no, ese autorreconocimiento realmente no es algo que sea tan reconocido. No sé cuál es la otra palabra para decir ahora en estos Creo momentos, que aunque los procesos que se traen pues están logrando grandes avances. tal vez yo no expliqué, no fui tan clara y aquí quiero también hacer la corrección porque no es el hecho de la palabra afro, es la palabra descendiente la que distorsiona por completo y es utilizada por poderes para, en lejos de reconocernos, quitarnos lo que puede ser de nuestra pertenencia. Entonces, el hecho de ser afro, lo somos y lo sabemos y lo reconocemos, lo vivimos y lo amamos y todo lo bueno que tiene que ver y lo equilibramos con la energía, pero el descendiente nos saca del territorio, nos saca de América y nos posiciona única y exclusivamente en África. Sí, hay Amigues, fuertes. yo sé que por lo menos yo en este momento tengo que movilizarme a otra actividad. No sé si se quieran tomar unos minutos más. Yo me disculpo totalmente porque soy el anfitrión y me estoy yendo. Milvia o Raiza le va a dejar una tarea, que es la última pregunta que se van a llevar a su casa. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por conversar, por compartir, por intervenir. Nos vemos en la próxima. Les mando todo el H. Chao, Minux. Gracias, Minox. Muchas gracias, Minos. Bueno, aquí estamos en este tiempo que es el tiempo de nosotros. Entonces sabemos que todos tenemos cosas que hacer urgente, pero si hay algo en sus corazones que necesita ser mencionado, que necesita ser compartido, algo que se compartió en los cuarticos que todavía sienten que es importante compartir en esta plenaria. Nosotros tenemos una pregunta de plenaria para cerrar. Pero por cuestiones también de tiempo, siento que sería importante como que hiciéramos un hilo de conversación con las cosas que estuvieron en los cuartitos y conectar con esto. A lo mejor nos lo llevamos para la casa o si hay algo que surja en este momento que queremos compartir con respecto a esta pregunta, tenemos unos 5 minutos más para poder hacer un cierre, poder tener como un cierre, porque es importante también entender después que desmontamos todas estas cosas, qué cosas construimos, ¿no? Sabemos cuál es el problema, hemos escuchado las diferentes problemáticas que siempre nos lleva a el problema de la racialización, como estos mecanismos de control para que nosotros no nos reconozcamos, para que nosotros no nos conozcamos, para que nosotros no nos encontramos, para que no conozcamos nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces, todos los mecanismos que se imponen, que se establecen desde un Estado que quiere continuar ejerciendo un control sobre nuestros territorios, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre nuestra imaginación, ¿no? Y la migración forma parte de ese mecanismo que también ejerce ese control en nosotros. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos es cómo construimos rutas legales o puentes que puedan hacer menos traumático el proceso legal hacia la ciudadanía, hacia la pertenencia y hacia la ciudadanía, entendiendo no solamente como la cosa de Estado, sino también lo que traía Carla de la pertenencia. Yo pertenezco a ese territorio y lo que traía Anabel, que también yo soy parte de este ser, yo soy parte de esta tierra, de este lugar que me vio nacer, ¿no? No soy ciudadano solamente porque un Estado lo determina, soy ciudadano porque soy un ser que pertenece a este otro ser
que es la tierra que nos ve nacer también, y esta tierra que nos ve nacer no solamente es el territorio histórico y contextual, sino también es esta tierra, esta mamá tierra, esta papachamama, este lugar energético que los orichas nos hablan, que nosotros pertenecemos. Entonces, ¿cuáles son estos procesos? ¿Cuáles son esos procesos que hacen menos traumático que nosotros nos reconozcamos y que nos sintamos merecedores de todos los accesos que puede implicar ser reconocido como ciudadano en un territorio? Rápidamente, entonces yo les invitaría a, luego de problematizar, entonces comencemos a ver cuáles son las posibles salidas a todos estos problemas. Empecemos a encontrar respuestas y a salirnos del cuadro que ya está esquematizado en donde se deberían de buscar las respuestas. Regresemos a nuestra cultura, regresemos a nuestra espiritualidad, regresemos al balance. Y les comento, por ejemplo, desde las Corredes Negras por la Paz y la Justicia, que es una organización de la cual soy cocoordinadora, estamos buscando estos, capacidades económicas o físicas para poder apoyar la pertenencia de la comunidad y que continúe luchando por su territorio. También estamos llevando este mensaje de la mejor alimentación de acuerdo a cómo se alimentaban nuestros ancestros. Muchas de nuestras enfermedades son porque nos hemos también, no, hemos atravesado una frontera de la alimentación que no tiene nada que ver con lo que son nuestros verdaderos necesidades corporales y químicas. Entonces, todo lo que podamos hacer desde donde estemos para generar esa conciencia material y espiritual de que el regreso a lo que es nuestro nos va a generar o nos va a garantizar la permanencia, la continuidad y el sentirnos mejor con nosotros mismos, es lo que yo invitaría para que pudiéramos hacer. Bueno, para mí es una pregunta bien amplia, bien complicada también, porque por un lado luchamos desde mi movimiento, mi espacio, por este derecho a ser y pertenecer a un territorio, a un espacio, pero también tiene que ver con esta lucha legal, jurídica, de un derecho que se nos ha violentado. Entonces, para mí hay dos cosas muy importantes. El tema de la retórica, cómo no seguir reforzando o legitimando una retórica que excluye a personas que deberían de estar, pues, a los cuales no se le debería como cuestionar el tema de la ciudadanía, nacionalidad. O sea, para mí, desde el principio de esta lucha, fue difícil, ha sido difícil siempre tener que invertir tanto tiempo explicando y hablando sobre un tema que no debe, o sea, yo debería estar concentrada en la lucha por otras vainas, no por el derecho a un reconocimiento legal. Entonces, ¿cómo no normalizar esto? ¿Cómo no normalizar el hecho de que sea normal, de que un grupo de personas que nacen, que están, que son parte, tengan que estar luchando simplemente por un reconocimiento jurídico, un reconocimiento legal, hacer lo que se supone que son, porque no son de ningún otro lugar? Entonces, y también el tema de ayudar un poco a educar. Yo pienso que una de las cosas fundamental que puede ayudarnos a avanzar en nuestras luchas, sé que estamos viviendo momentos extraordinarios en el sentido de lo difícil. Este momento no es ordinario, es extraordinario, pero aún así tenemos que persistir, resistir y seguir educando. Gracias, Ana. No sé si alguien más quiere comentar algo. Johan, no sé si quieres comentar algo en relación a la pregunta o alguna otra persona aquí en la plenaria. Sí, yo creo, y que lo he dicho como en varios momentos, lo he intentado decir, de que nosotras no solamente nos estamos colectivizando
por esta situación particular que es extraordinaria, sino que lo venimos haciendo también. Y desde hace muchísimo tiempo y que son, digamos, espacios que también son genealógicos. Nosotras cuando nos enunciamos desde espacios de disidencias sexuales, porque tenemos también las referencialidades de las mujeres, del mismo movimiento feminista, antirracista, anticolonial. Entonces también reconocer esas memorias, yo siento sobre todo en este momento es fundamental para poder, digamos, seguir articulando, digamos, no solamente discursividad, sino maneras que nos permitan, pues, continuar. Lo he dicho varias veces hoy, continuar porque hay ahí en ese encuentro, en ese deseo de colectivización, algo que siempre queda y que siento que es positivo para nosotros. Yo creo que hoy, sobre todo, es más necesario que nunca el reconocimiento de esas memorias de las personas que han puesto el cuerpo y, digamos, celebrarlas y reivindicarlas, sobre todo en estos momentos, porque muchas veces se piensa de que estas discusiones no se han dado antes, que pueden parecer novedosas. O sea, esto se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y ya que estamos en este escenario tan horroroso, tan espantoso, siento que reconocer esas memorias y esas luchas se hace fundamental. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí la comadre de Raiza sugiere que leamos algo que estamos preparando para el cierre de estas conversaciones. Un documento que creamos desde el grupo de las comunicaciones, un poco dándole cierre a las conversaciones, pero también declarando en relación a lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, con toda la campaña de terror y de miedo que se está haciendo. Entonces quiero tomarle la palabra y leer un poco lo que escribimos como cierre de estas conversaciones y después dejarla una vez que termine con una artista que se llama La Dama Blanchard, La Condenada, como para cerrar, porque siempre nos gustamos irnos con música y nos vamos con esa voz de esta mujer negra gitana acá en el espacio para cerrar esta conversa. Entonces voy a compartir este escrito, espero que se los lleven desde el corazón y los vamos a también hacer en el newsletter de la organización, se los hacemos llegar. Dice, reflexiones afrocentradas, interseccionales y transcentradas de las migraciones, de la migración, octava serie de más conversaciones para más orgullo y la actual situación migratoria. Queremos empezar este boletín de verano compartiendo con ustedes las reflexiones de cierre de la octava serie de más conversaciones para más orgullo, en las cuales nos adentramos en las múltiples dimensiones de la migración con una mirada afrocentrada, interseccional y transcentrada a través de un ciclo compuesto de 3 encuentros con voces como las de Ana, María Belique, Carla García y Johan Mijail. Desmantelamos las narrativas hegemónicas sobre las fronteras, no solo las físicas y geográficas o geopolíticas, sino también aquellas internas, simbólicas y afectivas que marcan y violentan los cuerpos negros, migrantes y disidentes del sur global. Hablamos de fronteras impuestas por políticas coloniales aún vigentes, pero también de aquellas que se levantan desde el racismo estructural, la transfobia y la blanquitud como sistema normativo. Denunciamos cómo estas fronteras actúan como dispositivos de control que vigilan, silencian y criminalizan las existencias mismas de personas afrodiaspóricas, especialmente haitianas, incluso antes de cruzar una línea territorial. Reflexionamos sobre el tránsito migratorio como un proceso vital y corporal, especialmente en las experiencias de personas trans, no binarias y racializadas, cuyos desplazamientos están marcados por una violencia constante. Nombramos también la violencia obstétrica y casos específicos como el de Lourdes Jean Perrer, que evidencian la deshumanización sistemática hacia mujeres negras en contextos de persecución y pobreza. Este ciclo propuso
una ética del cuidado colectivo, en donde el reconocimiento no basta, sino conduce a la desarticulación activa de los privilegios y la construcción de una memoria insurgente. Nos preguntamos, ¿cómo aprendimos a odiarnos en el tránsito? ¿Cómo sanar las heridas impuestas por el endorracismo? Y respondimos desde la urgencia de construir respuestas amorosas, afectivas y espirituales que sostengan la vida, la resistencia y la dignidad. Porque el racismo no nos define, pero sí nos persigue. Porque las legislaciones actuales no reconocen la diversidad de ciudadanías reales. Por eso alzamos un grito que queremos hacer viral. Tenemos el derecho de hablar de vida sin racismo, sin transfobia, donde el miedo no nos calle, como dijo Andrew Lord. El silencio no nos protege. Las reflexiones recogidas del ciclo subrayan fronteras múltiples físicas y políticas que erigen prejuicios contra cuerpos negros, trans, no binarios y racializados, mecanismos que vigilan, silencian y descartan existencia. Racismo estructural, en particular antihaitiano, que marca la movilidad como zona de riesgo previo al cruce físico de fronteras. Cuerpos en tránsitos como escenario vital. Para personas trans y no binarias migrantes, moverse es existir, es política, carne y afirmación. El tránsito, además de geográfico, es corporal y vital. Violencia cotidiana, desde la vigilancia constante, el miedo que no permite descanso, hasta la violencia obstétrica contra gestantes negras, como en el caso de Lourdes Jane Perrault, símbolo de la persecución global a mujeres negras y en este caso a mujeres haitianas embarazadas en República Dominicana. Cadena de deshumanización que comienza desde el origen de la vida y atraviesa territorios, cuerpos y subjetividades, revelando que no basta con reconocimiento o empatía. Se exige desmantelar privilegio, construir memoria colectiva y lucha organizada. Blanquitud como eje epistémico, estructura los discursos patriarcales, heteronormativos y racistas que validan fronteras y excluyen a quienes no encajan, especialmente negros, pobres y racializados. Legislaciones excluyentes que niegan la ciudadanía plena y no protegen la diversidad. Endorracismo nos interpela a abrazar nuestras identidades y combatir los discursos que nos separan. En respuesta, planteamos una ética del ciudadano afectivo y espiritual que reconoce en la espiritualidad colectiva la posibilidad de crear mundos donde nuestras vidas no estén definidas ni perseguidas por el racismo. La invitación es a construir espacios de autopreservación y resistencia comunitaria. Tenemos el derecho a habitar la vida sin racismo, sin transfobia, donde el miedo no nos calle. Abrazando todas estas reflexiones, hoy queremos declarar nuestra total oposición a la campaña de terror promovida por el gobierno de Trump contra las personas migrantes en Estados Unidos. Decimos no a la criminalización de las comunidades migrantes, en especial las negras e indígenas. El alarmante incremento en deportaciones que fracturan familias y dejan a menores desamparados en el sistema, junto con la restricción a la movilidad de residentes no ciudadanos, no solo afecta a las comunidades migrantes, sino que erosiona el tejido social y debilita la estabilidad económica nacional. Ser un migrante racializado ya es enfrentarse a la xenofobia, la discriminación racial, la presión de asimilación culturalmente y las políticas migrantes excluyentes. A este escenario se suma ahora psicoterror sistemático, la militarización de los controles migratorios, las redadas masivas y las amenazas constantes constante e intencionalmente diseñada para sembrar miedo y controlar cuerpos negados. La población migrante está sometida a niveles de ansiedad, depresión y estrés traumático provocado tanto por su propia vulnerabilidad como por el dolor de las familias que se ven partir a sus seres queridos y por la comunidad que debe revivir diariamente esa violencia. Sabemos que estas políticas no son incidentales, forman parte de una estrategia deliberada
utilizada como espectáculo mediático, como lo vivimos en Los Ángeles, donde el despliegue de miles de tropas y marinas han sido descritos como una táctica de provocación y desestabilización. Queremos invitarlos a reflexionar con nosotros sobre las implicaciones de lo que estamos viviendo en este momento y quienes determinan quiénes merecen estar en un lugar en relación con ser y pertenecer. Hace mucho tiempo que las fronteras nos cruzaron y nos fuerzan a vivir en movilidad, reclamando el acceso al derecho a vivir en dignidad. El llamado es una mirada amorosa y compasiva a reparar, a no callar, a devolverle la dignidad, la seguridad, la protección y el acceso a una vida digna a todas nuestras comunidades.